como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, el precursor de la venida y llegada del Hijo de Dios. Pongámonos en la presencia de nuestro Señor y en un momento de silencio, con un corazón sencillo y humilde, pidámosle perdón de nuestras faltas cometidas. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos hoy esta Sagrada Eucaristía por todos ustedes aquí presentes, por sus familias, por sus trabajos, por sus intenciones, y también por las intenciones de quienes en línea viven esta Sagrada Eucaristía, por la salud y bienestar de nuestros hermanos Rosario Espinosa Pérez, de la familia Leal Romo y de todos nuestros hermanos enfermos, también por el eterno descanso de Canuto López Lizárraga, Manuel Quintero Ramos, Víctor Soto, Edgar Ponce Félix, María Ofelia Rodríguez López, Adela Quiñones Robles y Douglas Eliú Beltrán Pacheco, para que el Señor, en su infinito amor de Padre, les tenga en su santa y divina presencia. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que, así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles de este mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto,
como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. El martirio
entendido según su estricta significación etimológica, testimonio, no se conoció antes del cristianismo. No hay mártires en la historia de la filosofía. Nadie, escribe San Justino, creyó en Sócrates hasta el extremo de dar la vida por su doctrina. Tampoco el paganismo tuvo mártires. Nunca hubo nadie que con sufrimientos y muerte voluntariamente aceptados diera testimonio de la verdad de las religiones paganas. Los cultos paganos a lo más produjeron fanáticos, como los galos, que se hacían incisiones en los brazos y hasta se mutilaban lamentablemente en honor de Cíbeles. El entusiasmo religioso pudo llevar en ocasiones al suicidio, como entre aquellos que la India, que buscando ser aplastados por su ídolo, se arrojaban bajo las ruedas de su carro. Pero estos y otros arrebatos religiosos salvajes nada tienen que ver con la afirmación inquebrantable, reflexiva, razonada de un hecho o de una doctrina. La palabra mártir no existía antes del cristianismo. Tiene su origen en el cristianismo mismo. ¿Quién es un mártir? Alguien que razonable y voluntariamente acepta dar la vida como testigo de la verdad en la que él cree. Y Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, y así él dio testimonio de la verdad. Él le decía a Herodes: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo. Y la mujer, que era ya una mujer desquiciada, ya pervertida, por ello le tenía mucho coraje a Juan. Pero Herodes, dentro de su perversión, miraba en Juan a un hombre de Dios, un hombre santo, y lo admiraba, y le gustaba escucharlo. Pero el motivo de tenerlo en la cárcel era para que públicamente no le echara en cara el adulterio en el que él estaba viviendo. Y esto le costó la vida a Juan el Bautista. Y ese es un mártir. El martirio sin duda quedó ya esbozado en lo que es la antigua alianza de la Sagrada Escritura, en figuras admirables como la de los 3 jóvenes castigados en Babilonia a la hoguera, Daniel en el foso de los leones, los 7 hermanos macabeos inmolados con su madre. Recuerden que este pasaje era la mamá con 7 de sus hijos, y el rey les pedía a los hijos de esta mujer que se arrodillaran ante él y lo adoraran. Y ellos se negaron, porque solamente delante de Dios podían arrodillarse y adorarlo, pero no a un hombre. Y el negarse a esto hizo que a uno por uno se les arrebatara la vida en un solo día y en la presencia de la mamá. Es decir, ellos son mártires que con su vida, de manera razonable y voluntaria, dieron testimonio de lo que es la verdad. Pero el judío se dejaba matar antes que romper su fidelidad a la religión, que era privilegio de su raza, mientras que el cristianismo acepta morir para probar la divinidad de una religión que debe llegar a ser la de todos los hombres y todos los pueblos.
la diferencia entre los judíos y los cristianos es que el judío estaba dispuesto a dejarse matar antes de romper la fidelidad a su religión, que era un privilegio para su raza nada más. Y para el cristiano, no, era dar su vida como fidelidad a una religión que es para todos, no solo para cierto grupo de personas. Ese es el mártir cristiano y ese es precisamente el significado de la palabra mártir. Por ello, el color rojo con el que hoy se celebra, porque hubo derramamiento de sangre. Testigo que afirma un testimonio de máxima certeza, dando su propia vida por aquello que afirma. Es decir, la palabra misma, con toda la fuerza de su significación, no se halla antes del cristianismo, tampoco en lo que es el Antiguo Testamento. Es preciso llegar a Jesucristo para encontrar el pensamiento, la voluntad declarada de hacer de los hombres testigos y como fiadores de una religión. Vosotros, dijo Jesús, seréis testigos, es decir, seréis mártires de estas cosas, mas aún vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. Y los apóstoles aceptan esta misión con todas sus consecuencias. Hoy en día, que está muy en boga el pretender aprobar la ley del aborto como algo legítimo, obviamente que un verdadero cristiano jamás podrá estar a favor del aborto, porque va en contra de aquello que nosotros creemos que es el Dios de la vida. Y un verdadero cristiano está dispuesto incluso hasta entregar su vida con tal de defender la vida del más inocente. Aquellos que todavía ni religión tienen, que son los niños. Los niños no tienen religión todavía. Nosotros sí, ellos no. Así, San Pedro, para sustituir a Judas, el traidor, declara: es necesario que entre los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, haya uno que con nosotros sea testigo de la resurrección. Y en su primer discurso, después de Pentecostés, Dios ha resucitado a Jesucristo, y de ello somos testigos todos nosotros. Y con Juan ante el Sanedrín, nosotros somos testigos de estas cosas, y con nosotros el Espíritu Santo que Dios ha dado a aquellos que le obedecen. Otra vez, después de azotados, salen del consejo felices de haber sido hallados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Un mártir puede ser también alguien que por defender la vida de otro está dispuesto incluso a dar su propia vida. Ese es un mártir. Alguien que por la causa de la verdad no le importa que la vida le sea arrebatada. Así pues, el significado primero de la palabra mártir es el de testigos oculares de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, encargados de afirmar ante el mundo estos hechos con su palabra. Desde el primer día de este testimonio se dio en el sufrimiento y, como hemos visto, en la alegría de padecer por Cristo. Enseguida, después de estas primeras pruebas, vino el sacrificio de la misma vida como testimonio supremo de la palabra. Ya Jesucristo lo había predicho a los apóstoles,
seréis entregados a los tribunales y azotados con varas en las sinagogas, y compareceréis ante los gobernadores y reyes por mi causa, y así seréis mis testigos en medio de ellos. Al mismo tiempo les asegura su asistencia. Cuando os hagan decir lo que en aquel momento, cuando los hagan comparecer ante los jueces, no os preocupéis de lo que habréis de decir, sino decid lo que en aquel momento os será dado, porque sois vosotros los que tenéis que hablar, sino el Espíritu de mi Padre. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir, y vosotros seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Vean nosotros, cuánto de nosotros que somos creyentes y estamos quizás en una plaza pública o en una convivencia familiar, y en el momento de los alimentos, sin pena ni vergüenza y de manera razonable, damos gracias a Dios de esta manera por lo que vamos a recibir. Somos objeto para algunos de burla o de risa. Eso es estar dispuesto a todo ello defendiendo aquello que yo creo. Es decir, dispuesto incluso hasta que me quiten la vida. Y vean cómo muchos por pena y vergüenza ni siquiera lo hacen, como avergonzándose de aquello en lo que ellos creen. Por eso no hay nada más doloroso para un padre o una madre que uno de sus hijos se avergüence de ellos o los niegue delante de los demás, porque sería como matarlos en vida. Es más, peor que darles muerte. Por eso, en otro momento Jesús lo dirá: ay de aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, que yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Cuando los cristianos pudieron comprender por los acontecimientos la fuerza de estas palabras de su maestro, se consideró la muerte gloriosa de sus más antiguos y fieles discípulos como el coronamiento de su testimonio. Por ejemplo, hoy que traen las cenizas de nuestro hermano, imagínense que su hijo pudiera, por la pena que le pudiera dar, no traerlo hasta acá, pues sería penoso para él. Pero en medio de todo, mi padre lo llevo a la Santa Misa, ante la extrañeza quizá de algunos, pero también ante la admiración de otros, de poder portar en mis manos a quien Dios me dio como padre y a quien hoy ha llamado a su presencia, sin importar que vaya caminando o en carro, en lo que sea. Es decir, dar testimonio de lo que aquel ser fue para mí. Antes, pues, de finalizar la edad apostólica, la palabra mártir adquiere ya su significado preciso y claro, y se aplicará a aquel que no solo de palabra, sino también con su sangre, ha confesado a Jesucristo. Hay un festejo que le llaman el Día de los Santos Inocentes, que la mayoría de la gente lo suele utilizar para hacer bromas. Esta festividad es en memoria de aquel día en que Herodes, no sabiendo quién era el Hijo de Dios, pero sí sacando el promedio de edad que el niño debería de tener, mandó matar a todo niño menor de 3 años. Y a ese acontecimiento es lo que la iglesia le llama
y hace memoria Día de los Santos Inocentes, es decir, el derramamiento de sangre inocente a causa de Jesús, a causa de la verdad. Fue cuando José y María tuvieron que huir a Egipto, porque andaban buscando al niño para matarlo. Y ese día se celebra también con el color rojo, porque hubo derramamiento de sangre. Y la mayoría de la población lo toma como un día de broma. Y hacerlo con conocimiento de causa es una grave falta delante de Dios. Pero si lo hacíamos por costumbre, desconociendo el origen, pero hoy lo conocemos, malo sería que conociendo la fuente de ello, todavía lo hiciéramos. Porque es el recuerdo del asesinato de todos aquellos niños que se mandaron a asesinar pensando que dentro de ellos estaría el Hijo de Dios. Recuerden que él no sabía quién era, porque los reyes se fueron por otro lado y no le dijeron dónde estaba el niño. Pero según la fecha, él sacó, no puede ser mayor de 3 años. Entonces, salgan y maten a todo niño menor de 3 años. Y ahí tiene que estar. Pero no estaba ahí. Ya había sido protegido por sus padres. Entonces, hoy la iglesia celebra a San Juan Bautista, a quien por defender la verdad le costó su propia vida y con ello dio testimonio de la verdad. Que Dios nos conceda a nosotros en su momento, si el Señor nos da ese don, el poder dar también testimonio de la verdad, aunque ello a veces nos pudiera costar la vida. Que así sea. Continuamos con el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer, saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo.
y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de Rosario Espinosa Pérez, de la familia Leal Romo y de todos nuestros hermanos enfermos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Canuto López Lizárraga, Manuel Quintero Ramos, Víctor Soto, Edgar Ponce Félix, María Ofelia Rodríguez López, Adela Quiñones Robles, Douglas Eliú Beltrán Pacheco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambien ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Las personas que estén debidamente preparadas para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer una fila al centro. Los demás aguardamos en silencio y oración. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras se pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. A nuestros hermanos Canuto López Lizárraga, Manuel Quintero Ramos, Víctor Soto, Edgar Ponce Félix, María Ofelia Rodríguez López, Adela Quiñones Robles y Douglas Eliú Beltrán Pacheco. A ellos, Señor, y a todos nuestros hermanos difuntos, dales el eterno descanso. Y luzca para ellos la eterna luz. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Con su Y que espíritu. por la intercesión de San Juan Bautista descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Hermanos, a testificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Igualmente. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy hacia el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por